Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, ya en su 10ª temporada en el aire. Hoy contamos con un invitado, les diría de lujo. Ese invitado de lujo es el doctor Rubén Merciel, que, como se define él, de los 47 años que tengo de médico, dice 45 los dediqué a la nutrición. Fuera de esto, es el alma mater de una fundación que se llama Sueños y Utopías, una fundación que lleva 10 años ya dedicadas más o menos al tema de la obesidad, y por otro lado, gran difusor del programa de radio propio con más de 3.300 repetidoras. Así que luego de un breve corte, como se imaginan, vamos a hablar de nutrición, pero nos guardamos cómo empezamos hasta después del corte. Bueno, volvimos del corte, tal cual lo hablado en el bloque inicial. Estamos con el doctor Rubén Merciel, que es un amigo, ha sido mi nutricionista en su momento y es una persona que conoce muchísimo el tema. Y lo que queríamos abordar en primer término, que es una cosa que nos preocupa, es el tema de la obesidad infantil. Y darte las gracias por prestarnos tu tiempo para nuestra audiencia. Bueno, primero agradecerle a ustedes porque realmente es un lujo y un placer estar acá porque son todos amigos y en el caso tuyo también porque, bueno, te tuve que tener bajo mi custodia, pero buen paciente, porque es menos mentiroso que todos los gorditos, porque el gordito es como el chico, porque el obeso es un niño al fin, ¿no? Entonces tiene el criterio de que la única evasión que tiene es la posibilidad de mentir cuando no puede asumir la realidad. Ahora vos me preguntaste de la obesidad infantil. Bueno, mira, el problema de la obesidad es un problema mundial, no solamente infantil, sino de todos. Pero tenemos que ver que el adulto ya lo que puede hacer es llegar a compensar como puede lo que puede. Es el chico el que tenemos que ponerlo como el elemento a tratar de salvar. Y si tomamos el dato de los países de América, Argentina está en el segundo país de América. En segundo puesto, en cuanto a obesidad infantil. En cuanto a obesidad infantil, ¿no? Está con casi el 9% de niños de menos de 6 años obesos. Pero hay una gran paradoja, como en muchas cosas de las paradojas que tiene Argentina, porque, por ejemplo, la Argentina tiene un nivel de muerte por problemas cardiovasculares importantes, pero tiene enfermedades de su desarrollo, como puede ser el Chaga, la tuberculosis. Entonces, esa dualidad que se da solamente en pocos países del mundo. Como también tenemos recesión con inflación, que hay una o hay otra. Entonces lo que tenemos acá es el gran inconveniente que es muy difícil separar los obesos por lo que puede ser la sobrealimentación, la sobreprotección, ¿no? Pero también detrás de eso están los obesos que son los chicos obesos por hambre. Carenciados. Donde le pueden dar comida en cantidad, pero no comida en calidad. Y ahí es donde empezamos a ver la cuestión que, por ejemplo, todas las provincias de nuestra Patagonia tienen entre 49 o 50% de chicos obesos y cuando empezamos a desglosar todo eso, la mayoría son obesos que tienen carencias y solamente están gordos, tienen todas las carencias nutricionales, que es el gran problema de la desnutrición calórico-proteica, porque el chico, si no tiene proteínas, la proteína es el ladrillo del organismo, entonces va a ser una persona grande, pero no va a ser una persona que tenga un gran cerebro, porque puede perder hasta el 20% de su coeficiente intelectual y una persona con 20% menos ya está en la zona fronteriza y entra a estar en los criterios de subdesarrollo. Hablamos de la Patagonia, ¿tenés datos del resto del país? El resto del país... ¿El comportamiento de la obesidad infantil en el resto del país? El resto del país está a lo mejor superando un 30%, 35%, y después, paradójicamente, que podrían usarlo como para hacerse una especie de propaganda, hay dos provincias que tienen más o menos entre el 25 y menos del 26% de obesidad infantil, pero son Formosa y Misiones. Eso es porque ahí el desnutrido se ve en estado puro, ni siquiera disfrazado. Entonces no es para ponderar eso, sino es al revés, porque los de la Patagonia por lo menos le pueden dar algo, y los de Formosa y Misiones no le pueden dar casi nada. Ni agua. Ni agua. Por eso, ni agua, porque un bien que es primario para todo ser humano lo tiene que a lo mejor a pedir, o es una moneda de cambio político a veces, ¿no? Ahora,
Sí, inauguran canillas. Claro, sí. Inauguran canilla, porque después tenés que ver qué ponen atrás de la canilla. Es como cuando hablan de la redistribución eléctrica, pero si uno no generás, no puede distribuir mucho. Porque vos también distribuís la plata, pero hasta que se acaba, vos tenés que generar. Entonces la energía eléctrica dice, bueno, también se corta la luz, y porque están distribuyendo lo poco que hay, pero no se genera más. Y en la cuestión del agua es lo mismo. Y no podemos tener un país que pueda tener salud, y sobre todo salud infantil, si no tenés cloacas, no tenés agua, y después, si no tenés educación, y entre medio, por supuesto, tiene que ser la comida, porque vos no podés mandar a un chico al colegio a que trate de aprender algo si tiene hambre, porque el cerebro de una persona es menos del 2% de todo su peso, pero se lleva el 20% de todo lo que consume el organismo. Yo creo que con la pandemia todo esto que vos estás mencionando se ha acentuado notablemente por el motivo de que muchos chicos, su única comida es la que le brinda al colegio. Sí. Y como no tenían acceso al colegio, o sea, ahí es donde esa desnutrición infantil seguramente creció de manera exponencial. Claro, porque fíjate, yo no es de ahora, en la década del 80, por ejemplo, yo era médico de emergencia del Hospital Florencio Varela, que es una zona, digamos, del cordón del Gran Buenos Aires bastante carenciada, y en ese momento yo hacía salud escolar, iba a los colegios a revisar a los chicos, y cuando tenían que entrar preguntaba si hay comida, y si no hay comida andaba a la vuelta y se iban. O sea, iban a comer en la década del 80. Si le ponemos 40 años más, tenemos que ver que no van a estar mucho mejor. Peor totalmente. Por lógica. De aquella época. Ahora, por ejemplo, el criterio de la desnutrición, que es ocultada por ese criterio de pseudo-obesidad, es gravísimo porque en el primer año de vida el 80% del cerebro es el que viene con el chico, y en el primer año de vida, a lo sumo el segundo, es donde se agrega el 20% restante, ¿no? Y es como decía Abel Albina en un momento, el doctor, es la primavera del cerebro. O sea que si nosotros no tenemos primavera, no tenemos frutos, no tenemos flores, no tenemos hoja, no tenemos, porque todo surge en ese momento. Con futuro. Por eso, vamos a tener individuos, pero vamos a tener individuos frustrados que van a ser fracasados en una sociedad fracasada y en una nación fracasada. Porque es así, porque cada individuo es parte de la sociedad y la sociedad es parte de la nación. Entonces nunca podemos ser una gran nación cuando tenemos el criterio del hambre por debajo. Definiste hace un rato algo que en definitiva es pobreza estructural, ¿no? Pero mi pregunta sería en este momento exactamente al revés. Empezaría al revés. ¿Qué debería comer un chico? Claro. ¿Cuánto debería de recibir de proteína? ¿Qué tipo de proteína? ¿Cuánto de grasa? ¿Cómo debería armar una dieta balanceada para que ese chico tenga una dieta sana? Otra cosa que te agregaría yo. En los planes de alimentación escolar, ¿hay alguien a cargo de eso con idoneidad como para administrar, por ejemplo, si hay escasos recursos de proteínas, lo máximo que podamos en proteínas para que ese cerebro funcione más adecuadamente? ¿O eso? A lo que venga. Sí. Bueno, la primera parte de la pregunta la podemos contestar con que para el chico lo fundamental siempre son el criterio de todos los nutrientes, decimos la grasa, las proteínas, los minerales, que el selenio, que el fósforo, pero en general las carencias, igual que las de vitaminas o minerales, aparecen sintomáticamente en los lugares del mundo donde están los grandes bolsones de pobreza, o sea, es en la África, parte del sudeste asiático. Cuando se come más o menos algo de lo que se puede, no sucede eso. Entonces el chico lo fundamental es la proteína. Tiene que tener no menos de 1 gramo, y es preferible que sea 1,5 gramos por kilo de peso corporal. Los demás puede ser que se negocie, si tiene más grasa, si tiene menos grasa, si tiene más hidrato de carbono, menos. ¿Kilo y medio? Es 1 gramo, 1,5 gramos, sí. Y de alta calidad biológica. La alta calidad biológica, mal que le pese a muchos, es la proteína animal. Porque más allá de moda, de cuestiones culturales, filosóficas, religiosas, que los animalitos son lindos, el ser humano es un cazador, recolector, no recolector-cazador. De la prehistoria es así. Entonces, también el león no puede ser muy lindo que mate animales para comer, pero no hay leones vegetarianos. Entonces, si la cría del león come carne, la cría del cazador tiene que comer carne. Porque la peor
de las proteínas animales está altísimamente por encima de la mejor de las proteínas vegetales. La proteína animal por excelencia es el huevo, que es el 100, que es el punto culminante donde se miden todas las demás. Pero ahí abajo, a 95-97% del huevo está la carne, pero se igualan porque el huevo no tiene hierro y la carne tiene hierro, que es fundamental para los seres humanos. Y el hierro animal es el 15% de todo el hierro que se recibe, pero es el 85% del hierro que se usa. Tiene paso liberado, como tienen las ambulancias en los peajes. Entonces ahí tenemos que ver que el criterio es alta calidad biológica, porque la mejor de las proteínas vegetales, que es la soja, llega al 65-67%. Y no solamente se puede vivir de soja. Lo dejamos ahí, tenemos que hacer un breve corte y continuamos con el doctor. Bueno, volvemos entonces del corte, después de un primer bloque donde nos hemos centrado en los niños, concretamente en la obesidad infantil, donde el doctor nos ha hablado de la importancia que tiene la proteína animal de alta calidad para los chicos. Dejamos esa etapa suponiendo, aunque da mucho para hablar y por el programa completo, dejando de lado esto y pensando que ese chico ha tenido una maduración neurológica feliz, una maduración neurológica correcta, y ese chico o chica ha llegado a una edad adulta y uno debe darle a ese individuo adulto joven un plan alimentario integral porque quiere adelgazar, porque quiere estar en línea, tener un peso adecuado, practicar actividad física. ¿Qué se le dice a alguien para plantearle una dieta que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, porque en medicina la mejor indicación es la que puede cumplir el paciente. No es a lo mejor dar un papel y que no lo pueda cumplir o dar una receta que no pueda comprar o que no pueda tomar o que no la pueda utilizar. Y en cuanto a la alimentación tenemos que ver primero una cosa que es básica y fundamental, que eso está desde los tiempos de los tiempos, es que el ser humano, como es un cazador-recolector, tiene un páncreas muy pequeño porque tenía poca cantidad de azúcares a disponibilidad, y el 97 o 98% de todo lo que guarda son triglicéridos, que están hechos por núcleos de ácidos grasos que vienen de la grasa animal, de la carne, huevos, lácteos, fiambres, y tiene un pequeño núcleo de azúcares que es para que se pegue como si fuera un poxipol. Ahora, ¿por qué es un pequeño núcleo? Porque no había mucha cantidad de azúcares. Entonces siempre es 6-1. Precisamos 6 partes de grasas y 1 de azúcares. Entonces es como en un partido de fútbol. Si nos hacen un gol tenemos que hacer 6. Si nos hacen 2 tenemos que hacer 12. Nunca llegamos. Ahora, eso se sabe desde hace más de 200 años porque hay conceptos de que el ser humano fabrica grasa de los hidratos de carbono, de los azúcares, y no fabrica grasa de la grasa. Entre el 70 y 80% de cada kilo que guarda cualquiera de los seres humanos se hace de los azúcares, de las harinas y de todos sus derivados, que es el manejo del invento humano de la agricultura. Entonces, tenemos que ver que el concepto básico es que ese 50% de hidrato de carbono que decía la nutrición original, que surgió porque sí, porque hubo un químico en Estados Unidos que en el año 1909 hizo un trabajo sobre la nutrición
promedio de los habitantes de Norteamérica. Entonces ahí puso que tenía 50% de hidrato de carbono, 35% de grasa y 15% de proteínas, que va a ser mucho menos de lo que precisarían desde chicos. Entonces tenemos que ver que para no subir de peso no hay que agregar esos hidratos de carbono. Y va a contramano de toda la dietología del peso, porque la dietología del peso es sacar calorías. Y con suerte, ahí lo que hacemos es trabajar sobre ese otro 30% que es mínimo. Y si sacamos calorías, sacamos cantidad. Y la cantidad no es calidad. Porque si yo acá les pongo 2 billetes que dicen 100, son iguales. Pero uno puede ser de dólares y otro puede ser de pesos. Entonces no es la cantidad, es la calidad. Entonces ahí tenemos que ver que cuando yo estaba estudiando la parte de nutrición antes de esos 40 y pico de años, la nutrición humana era carne, huevos, lácteos, frutas y verduras. Con eso cubrís todo lo que necesitas. Sin cereales, sin barritas, sin caramelos, sin chocolate, sin papitas, chisito, palito, todas las demás cosas que serían un adorno, pero que se están poniendo más que un adorno. ¿Por qué? Porque supongamos que se mantenga ese 50%, 35 y 15. Ahora, ¿qué pasa? ¿35% de grasa? No, porque usted tiene colesterol. Baje las grasas. ¿A dónde va lo que baja las grasas? ¿A la proteína? No, porque 1 kilo de carne sale 2 lucas. Va al hidrato de carbono. Entonces llega un momento también pasa lo mismo. Dice, bueno, vieja, ¿vamos a comprar un asado? No, sale mucha plata. Entonces, ¿dónde va esa proteína que no pueden comer? Al hidrato de carbono. Entonces, terminamos comiendo 80% de hidrato de carbono y 20% de cualquier otra cosa. Entonces, hay el criterio de la solución de la obesidad, es lo más simple del mundo, pero está convertida en la pandemia del mundo. ¿Por qué es lo más simple? Porque cada uno de esos adipocitos, que es la célula que guarda la grasa, que tiene todos los triglicéridos adentro, una vez por día los tira y los vuelve a recuperar, a rearmar. Por eso no hay grasas viejas, la grasa cambia todos los días. Ahora, para rearmarla, tiene que agarrar 3 ácidos grasos que tiene por todos lados y un glicerol, que es el azúcar. Pero el glicerol el ser humano no lo puede volver a utilizar, porque ya está gastado. Tiene que ser uno nuevo con la comida. Entonces, una incorporación nueva. Uno nuevo. Entonces, si no tenés azúcar en la dieta, a la noche soltaste los triglicéridos y te quedan todos los ácidos grasos, pero no tenés el otro pomo de Poxipol y nunca va a pegar. Ahora, para completar, decimos, ¿pero qué hacemos con todos esos ácidos grasos que andan vuelta, si dentro de 5 días tenemos que ir al cumpleaños de tu hija y comemos? Bueno, pone actividad física, porque el ser humano es el caminador del planeta, no caminando hasta el kiosco, caminando kilómetros y kilómetros por día. Entonces, cuando hay actividad física, ante la necesidad de que la poca glucosa que está dando vuelta la tenga que usar los músculos, porque si no se le lesionan, el corazón se come los ácidos grasos. Entonces, si no tenés ni glucosa ni ácidos grasos, no haces un triglicérido. Entonces, nunca vas a tener 1 gramo de más si bajás los azúcares y si pones una buena actividad física. Una buena actividad física quiere decir que tiene que estar en el nivel submáximo. No es salgo a caminar y de una vuelta como está hablando con la vecina. Recreativo, no. No. Submáximo. Submáximo es con intensidad. Submáximo, llego al final de la hora y no quiero más. Quédate un rato, no doy más. Si yo me pasé el máximo, me lesiono. Y si yo doy para media hora más, no estoy en submáxima. Entonces eso, todo lo que pueda. Entonces la solución es facilísima, pero es difícil de implementar. Es como la solución que tenemos a nuestros problemas. La economía es fácil. Hay que bajar el gasto, hay que fabricar más, hay que poner, pero el problema es llevarla a cabo. Porque el gran problema es ese. ¿Por qué? Porque la comida tiene un altísimo componente adictivo, tiene un componente emocional. Es el elemento que junta todos los sentidos. Porque vos estoy escuchando que están cocinando, siento el olor de la comida, veo la comida, entonces toco la comida y encima evoco la comida.
esto lo hacía mi abuela, mira qué rico es. Entonces, esa es la gran diferencia, porque la obesidad es una enfermedad o un procedimiento solamente humano, porque el animal no tiene, más allá de su nutrición original, porque todos los animales, como dice, sí, hay animales obesos, pero porque están domesticados o están encarcelados o enjaulados, ¿no? Pero también no es porque sean mejores que nosotros, sino porque si el león caza un búfalo de 500 kilos y se va, no lo dejan para el otro día. Vienen las hienas, los chacales, los buitres, no queda nada. Te lo comes ahora, no queda nada. Los herbívoros comen pasto, tienen toneladas de pasto, pero el pasto no nutre. Entonces, no sé si no suben de peso porque son inteligentes o no suben de peso porque no le dejan nada para después, ¿no? Entonces, y otra de las cosas que sería el por qué no tendría que existir la obesidad, porque si hay una cosa que no se puede utilizar en momentos de falta de comida total, son ácidos grasos que tienen una doble ligadura, que están enganchados por dos lados. Eso el ser humano no los puede utilizar y los demás mamíferos sí. Y todos los ácidos grasos que guarda el ser humano son de doble ligadura. O sea que nos morimos por guardar plata falsa. No nos sirve para nada. Porque si no, si vos tenés 30 kilos de grasa y él tiene 60 kilos de grasa, en los campos de exterminio nazi hubieran vivido 3 veces más. Y no vivieron 3 veces más, puede haber vivido 2 días más. Porque era todo falso. Entonces, ponemos la salud de por medio, las adicciones, la compulsión, la culpa, y nos morimos por guardar cosas que no sirven para nada. Ni siquiera la figurita de Messi tenemos. Bueno, resumiendo esto que acabas de decir, traducido a algo concreto en cuanto a la alimentación de una persona. Carne, huevos, lácteos, verduras. Frutas hay que bajar de comienzo lo mínimo o no agregarlas porque con ese 15% que tienen es suficiente para hacer ese triglicérido. Nunca saquen cantidad de comida porque la cantidad de comida es hambre, el hambre es muerte y cuando muere un animal muere toda la especie. Entonces en el cerebro nuestro donde hay hambre hay hipotiroidismo. Por eso el hipotiroidismo es la epidemia de las mujeres, porque de cada 10 hay 11 que toman levotiroxina porque se la pasaron haciendo dieta siempre. Entonces es comer lo más que se pueda, con la menor cantidad de harinas y azúcares que pueda y la mejor actividad física que pueda, aeróbica. No complemento, no pesa. Lo aeróbico hay 3 cosas, que es continuo, el ciclismo, la natación y la maratón, que disminuida es la caminata. Que tiene que ser lo ideal, el 666, que no es un buen número porque es el número del demonio. 6 kilómetros en 60 minutos, 6 veces por semana. Y si no le gusta lo que decimos, bueno, se quedarán gordos. Bueno, se nos fue el programa, así que breve corte y cerramos el programa de hoy agradeciéndole la presencia del doctor y cerramos el programa en breve corte. Bueno, llegamos así al final de la emisión de hoy. Esperamos que les haya gustado. Un sinfín de preguntas, de temas, de todo que han quedado en el aire, ¿no? Porque uno diría, ¿y la dieta para un anciano cuando piensa que uno está perdiendo los músculos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que tome la cantidad de líquido que debe tomar? ¿Cuál debería ser la nutrición ideal para una embarazada? Y fíjense que ni siquiera entramos en temas polémicos y tampoco hablamos de dietas para patologías específicas. Nadie habla acá de una dieta para diabetes, de una dieta para una gota, para una hipertensión o la patología que quisieran. Así que bueno, no queda más primero que nada que agradecerle al doctor su tiempo, que sabemos que es poco, pero ha tenido la delicadeza de venir a perder un poco de su tiempo aquí con nosotros, y agradecerles a ustedes la permanencia, la fidelidad y que sigan ahí, tanto ustedes como nuestros sponsors. Un saludo especial, aunque haya pasado, para todos los colegas. Sí, por supuesto, el día 3 fue el día del médico, en conmemoración del doctor Finlay, que fue un cubano que descubrió el vector que provocaba la fiebre amarilla, que hizo un desastre en la construcción del Canal de Panamá, y durante muchísimos años fue ninguneado ese médico, es más, le decían el doctor Mosquito, y después tuvieron que rendirle el homenaje que correspondía por haber descubierto el vector que generaba, el mosquito que generaba la fiebre amarilla. La historia lo reivindicó. Bueno, seguramente estaremos convocándolo nuevamente al doctor porque tiró una batería
de información muy interesante que tenemos que procesar, así que seguramente lo estaremos convocando para un nuevo programa. Le agradecemos a nuestros sponsors la presencia durante estos 10 años, a ustedes la fidelidad de ver el programa y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Esperamos que a nuestra querida selección le vaya muy bien.